Hola, hola y bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast de confianza, Literatura para Llevar, donde hablamos de libros, chismes y cualquier cuestión relacionada al mundo de la literatura y la escritura. Hoy, en este tercer episodio del podcast, estaremos inaugurando también una nueva sección llamada Laboratorio de Historias, en la cual les voy a enseñar a través de mi método de escritura cómo ir formando o haciendo una historia por su cuenta. Para esto deben tener presente que este modelo que yo estoy presentando no es el único que existe para la creación de historias y tampoco es un modelo perfecto. Entonces, es un modelo que a mí me ha funcionado y que yo lo tengo adaptado a mi trabajo. Lo mismo pueden hacer ustedes. Si algo del modelo les funciona, adelante, siéntanse libres de tomar las herramientas que aquí comparto para ir formando su propio modelo o reforzando un camino que ustedes ya tengan preestablecido, que quieran establecer para su escritura. Del mismo modo, consideren que la escritura es algo que se va moldeando a cada persona, entonces por ende no hay como un modelo que se estandarice para todos y pueden sentirse como un poquito cohibidos a veces cuando no funciona el mismo modelo para primero para varios autores y después para un autor en diferentes obras. Entonces es que ustedes tengan paciencia en el momento de ir desarrollando su propio modelo de escritura y a la par que puedan también tener esa libertad de irse retroalimentando a través de diferentes canales, ¿no? O formas de aprendizaje. En este caso, lo que yo les planteo, no se sientan presionados a seguirlo tal cual. Si ustedes ven que no les está funcionando, pueden escucharlo simplemente como un episodio de podcast, pero no como una guía muy cerrada o diligente sobre cómo escribir una historia, porque tampoco es eso, ¿no? Mi construcción de este modelo de historia está basado también en retroalimentación constante, entonces puede ser algo que esté cambiando. Ahorita se los voy a comentar desde el punto de vista actual, que es de donde yo vengo manejándolo, y por lo mismo también quería comentarles que esta sección va a ir intercalada con los otros episodios del podcast, es decir, las entrevistas, hablar de libros, etcétera, etcétera. Se va a llamar, obviamente siempre voy a mencionar, ¿no? Laboratorio de historias, etcétera, etcétera. Y voy a tratar de abordar en cada capítulo un pedazo de la estructura de mi modelo detallado del cómo yo finalmente trabajo mis historias. Sin embargo, también vamos a estar abordando dudas específicas que tengan o en algún momento alguna duda de una plataforma que estemos usando, de un punto en específico. Para esto, mayormente he trabajado a través de mi canal de WhatsApp, que es donde las chicas que han leído mis historias y que siguen también mi trabajo me comentaban qué modelo práctico se les hacía más fácil para ellas poder tener este conocimiento y poder adquirirlo cuando lo necesitaban. Entonces me dijeron, es mejor un podcast y yo sentí que sí podía funcionar más, así que aquí estamos. Y por ejemplo, ahí también vamos a estar viendo si en algún momento tienen dudas o algo por el estilo, la retroalimentación post capítulo. Entonces, si también quieren saber al respecto, quieren comentar o tienen alguna duda que quisieran que explicara más adelante, pueden acceder al grupo y al canal de WhatsApp a través de un enlace que encuentran en mis historias destacadas de Instagram o a través de mis videos de TikTok. En caso de que no encuentren los videos de TikTok, porque la mera verdad ahí están bien perdidos, pueden escribirme igual un mensaje, ya sea por TikTok o por Instagram, y yo les comparto el enlace, solamente diciéndome, necesito el enlace, y pues ya, yo se los mando, ¿no? En TikTok me encuentran como Vale Chemina y en Instagram como Vale Chemina 513. También pueden escribirme por WhatsApp en caso de que no tengan alguna de las otras redes sociales o por Inkit. Yo no tengo ningún problema. A veces por WhatsApp y por Inkit tardo un poquito más en ver los mensajes, pero al final del día los respondo. Entonces también pueden compartirme por ahí o dejarme un mensaje anclado al perfil porque creo que ya no se pueden mandar mensajes individuales, así que también sería otra opción. Pero bueno, esas son como las recomendaciones generales y ahora sí partiendo con el tema, con este modelo que yo ocupo, es el que he ido modificando para adaptarse a mí. Tenemos que todo surge a través de una idea. Entonces, las ideas vienen como de diferentes ramas, no siempre es lo mismo. Es decir, a veces se me viene a la mente una idea a través de un libro, a través de un reel, a través de un videito que vi por ahí, de una película, de una canción, de, no sé, estaba en el camión y escuché un chisme, cualquiera de esas. Pongamos ahorita, supongo que la mayoría hemos visto esos videos chinos, ¿no? De reencarnación, de no sé qué, reencarno en no sé qué. Entonces pongamos que la idea principal, esto también cabe mencionar, que para fines generales voy a estar usando una historia
que se me venga ocurriendo conforme vamos haciendo la trama. Solamente estos episodios de laboratorio de historias es más que nada para dejarles en claro la estructura de trabajo de mis historias, no tanto para crear una historia. Les estaba comentando que podíamos crear una historia a través de este mismo modelo para que vean un poquito más a fondo la funcionalidad del mismo, pero esto ya sería a través de un live de TikTok y quizás el próximo año. Entonces, de momento dejémoslo en que va a ser la parte teórica, por así decirlo. Ahora sí, retomábamos la idea, ¿no? De que quizá nuestra historia parte de una chica que renace en un mundo medio medieval, medio oriental, con criaturas súper mágicas, no sé, modelos de magia, algo así bien fantasioso. Entonces tenemos una idea. Esa idea aún no está escrita en papel, es simplemente eso, una divagación de nuestra mente que dice, ¿sabes qué? Quiero armar una historia, la pensé así, 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 y a veces ni siquiera la pensamos así, así, solamente tenemos la idea de decir una chica que renace y que está en un mundo de fantasía. Ahora, teniendo esos elementos, ¿cómo voy a desarrollar toda una historia? Que es, al final de cuentas, el resultado que queremos obtener. Para esto, el modelo empieza así. Bueno, cuando ya tienes esta historia, lo primero que yo hago es siempre nombrar las cosas. Es decir, no a la primera se te va a venir el título de la vida de esa obra, e inclusive si se te viene un título o si lo que tienes es de idea es el título, puede ir cambiando. Entonces lo que yo hago, por ejemplo, pongamos que nuestra historia es esta de la chica que renace en un mundo de fantasía, ¿no? Le pongo, hago una lista primero de palabras que están relacionadas con esta historia, es decir, que vendría en relación, ¿no? El renacimiento, la reencarnación, el mundo mágico, fantasía, no sé, misterios, magia, secretos, si hay dragones, pues dragones, criaturas fantásticas, etcétera, ¿no? Cuando yo tengo una lista de todas esas palabras que están relacionadas a mi idea, ojo, a la idea, no a la historia en sí, sino a mi idea, entonces lo que hago es tomar una de estas palabras o dos de estas palabras, las que más me gusten, y poner junto a la palabra proyecto. Es decir, mi idea es una chica que renace o reencarna en un mundo de magia medieval. Ya tengo mis palabras seleccionadas, que son magia, reencarnación, dragones, mundo mágico, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Voy a nombrar mi proyecto. Tomo algo, ahora sí, donde yo pueda escribirlo, sea algo digital o sea una libreta, y pongo de título Proyecto Renacimiento, por ejemplo, o Proyecto de Reencarnación, Proyecto Mundo Mágico, Proyecto no sé qué. Suponiendo que mi historia fuera Harry Potter, ¿no? Y aún no tuviera el nombre de Harry Potter. Entonces, mi idea principal es un niño que sobrevivió a un hechizo, a una maldición, y pues es un niño huérfano que tiene magia. Entonces, mis principales palabras serían magia, supervivencia, quizá maldiciones, y podría nombrar ese proyecto Proyecto Magia o Proyecto Niño Mágico, no sé, algo por el estilo. El chiste es darle como este impacto ya real a lo que estamos haciendo. Porque muchas veces tener la idea no basta, o tener la idea escrita no basta, sino que tienes que comprometerte con tu proyecto. ¿Y qué mejor forma de comprometerte con tu proyecto que ponerle un nombre? Sí, quizá no es el nombre oficial, pero por ejemplo, cuando las mamás van a ser mamás, al bebé ya le dicen bebé, le dicen, no sé, un nombre, un apodo cariñoso, mi cielo, mi vida, algo así. Entonces ya también lo están nombrando porque es algo valioso para ellas. Y lo mismo ocurre con nuestras historias. Nuestras historias van a ser nuestros propios bebés. Entonces, al momento de empezar, tenemos que nombrarlas y al hacerlo vamos a poner, por ejemplo, aquí, Proyecto de Renacimiento. Voy a dejarlo en Renacimiento porque la verdad es lo que más fácil me acuerdo. Así que seguimos, ¿no? Una vez que ya pongo, por ejemplo, tengo mi libreta, hasta arriba, lo que pongo es Proyecto Renacimiento. Y a mí me gusta empezar poniendo, por ejemplo, para acordarme, esto es algo más que nada sentimental mío, no tiene nada que ver con la historia y no va a afectar demasiado a ella o a su desarrollo. Solamente es algo que yo recomiendo hacer si eres una persona muy sensible o muy romántica, muy nostálgica, que quiere tener todo esto, la secuencia grabada de cómo crece tu hijo. Entonces yo pongo, ¿no? Proyecto Renacimiento, inicio del proyecto y la fecha. Hoy es fecha tal, 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 tal. Y pongo abajo, ¿no? Fecha de terminación del proyecto. Y ya eso lo dejo en blanco porque lo voy a rellenar, obviamente, cuando acabe de escribir el proyecto. Y de aquí viene algo importante que me gusta poner a mí. Muchos autores escriben bajo tiempo y otros autores prefieren hacerlo
libre, de que algunos decimos, no sé, a este proyecto le voy a dar máximo 2 años, a este proyecto, no sé, 3 meses, algo así, ¿no? Bueno, 3 meses es un periodo corto de tiempo, pero poniéndolo de ejemplo más bien. Entonces, una vez que tenemos todo esto, también hay autores que dicen, bueno, yo tengo una historia, pero a mí no me gusta que me presionen. Entonces, yo escribo mi historia cuando a mí se me pega la gana. No necesito que me estén presionando. Yo lo hago cuando yo quiero y punto. Y eso también está bien. Pero en mi caso me gusta ponerme un tiempo en esa historia. Es decir, si sé que solamente va a ser una idea, tengo una libreta de ideas. Esto es muy importante también. Si tengan una libretita de ideas para anotar las ideas que se le vengan a la mente. Pero si es esa idea que tú sabes que de entre todas las ideas es la mera idea, tomas esta idea y le pones proyecto renacimiento. Bueno, proyecto tal, dependiendo, ¿no? Fecha de inicio, fecha de fin y le pones tiempo estimado de escritura. Ojo aquí, es solamente el tiempo que tú te vas a tomar escribiendo la historia. No incluye planeación, no incluye las correcciones y no incluye todo el marketing de promoción o toda la cuestión que viene después, inclusive si quieres publicar. Esto va por separado. Es decir, si tú quieres agregar, por ejemplo, tiempo estimado de escritura, pones, no sé, 2 años máximo en lo que yo me tengo que tomar escribiendo esta historia. Si quieres ponerte un tiempo para planeación, pones tiempo estimado de planeación y pones 2 meses, una semana, 2 días, ahí sí dependiendo de cuánto sientas tú o cuánto quieras tardarte tú en escribir, dependiendo de tu ritmo, claro está. Lo mismo ocurre con lo posterior, es decir, puedes poner, por ejemplo, tiempo estimado de desarrollo de la historia, ¿no? De la planeación y ya, pones 2 meses. Tiempo estimado de escritura, 2 años. Tiempo estimado de, no sé, de marketing o de reescritura y ya pones, no, otro año, medio año, etcétera. Ahora sí, una vez que tienes esto en la primera hoja de tu libreta, una hoja suelta, de una servilleta, de donde lo hayas escrito, pasamos a lo siguiente. Vas a hacer la primera parte de tu escaleta, que es una escaleta para ti. Entonces, esta primera parte solamente consiste en anotar la idea que tienes, sin nada más. O sea, no te preocupes por la ortografía, no te preocupes si está bonito o fea tu letra, no te preocupes por nada más. Lo único que vas a poner es la fechita, la fecha del día, la flechita, la fecha del día, y vas a agregar un título que diga, por ejemplo, planeación uno o planeación de historia, planeación, yo le pongo planeación general y ya, también, ¿no? Entonces pones planeación general, ¿no? Y en este caso vamos a escribir para nosotros. No estamos escribiendo para nadie más, no tiene que quedar bonito, no tiene que tener sentido para nadie más que no seas tú. Entonces, ¿qué hago yo? Ponemos planeación general y empiezo a escribir, ¿no? Suponiendo que mi idea es esta de la chica que renace, pongo, yo tengo la idea de hacer una historia de una chica que renace o reencarna en un mundo de fantasía medieval. En este mundo hay magia, en este mundo hay tales criaturas, bla, 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 bla. Aquí pon tantos detalles como tú necesites. Si tu historia es muy corta, puedes dejar así la descripción tal cual yo la hice, ¿no? Si no, puedes agregar más detalles. O sea, si tú ya te imaginaste la idea y dices, ah, no, es que yo ya tengo el nombre de la chica, ya sé cómo va a ser la chica, ya sé cómo se llama el mundo, ya sé, pues entonces lo pones. Es, por ejemplo, puedes poner, ¿no? Mi idea es una historia de una chica que renace o reencarna en un mundo de fantasía, bla, 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 mezcla elementos mágicos, punto. Si eso a ti te sirve, eso está bien, porque al final de cuentas es la planeación general. Entonces no nos vamos a llenar de tanta presión solamente por una planeación que está ahí para guiarnos en lo que vamos a hacer. Entonces no es necesario. Si tú eres una persona más específica, puedes poner, mi idea de historia es de una chica llamada Lisa que tiene un poder de, no sé, de hielo y que muere en su mundo original por ser, no sé, por caerse de un edificio. Entonces reencarna en un mundo fantástico llamado, no sé, Pitufilandia. Y en Pitufilandia hay criaturas como grifos, como dragones, etcétera, etcétera. Y en este mundo ella reencarna siendo la princesa y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, pero es una princesa encerrada, y bla, 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 bla. Puedes extender con muchos detalles. Entonces, en este caso es algo que funcione para ti. Hay ocasiones en las que tú mismo vas a sentir, esta historia amerita, o sea, yo la tengo planeadísima, amerita que venga con muchos detalles y la historia va a llevar muchos detalles. Y hay veces que dices, ¿sabes qué? No, esa historia que yo estoy escribiendo, prefiero que sea con detalles como más limitados, un poquito
más específico, sin tanto show, sin tanto drama y no hay ningún problema también. Entonces nosotros mismos como autores también a veces tenemos nuestros ratos de decir, ¿sabes qué? Quiero hacer una historia con muchos detalles desde el inicio y haces tu planeación general con detallísimos. O dices, no, quiero algo más simple, simplemente una línea y ya, y también es válido, ¿no? Pero bueno, una vez que tienes la hoja de inicio y esta planeación general, lo que yo hago es pasar al desglose de todo el material que va a dar el cuerpo de nuestra historia. ¿Cómo que? Por ejemplo, los personajes principales, mínimo en mínimo, los personajes, que van a ser los que conozcamos de ley, es decir, la protagonista, no sé si tiene un amigo que siempre se le pega, su coprotagonista, de interés romántico, el que le tira hate, no lo sé. Poniendo de ejemplo Harry Potter de nuevo, porque es muy fácil de citar, podríamos decir que si mi idea fuera este mundo mágico, los personajes principales de los que yo haría la ficha sería Harry, Hermione, Ron, Hagrid, los tíos de Harry y Dumbledore. ¿Por qué? Porque son las figuras más importantes dentro de mi trayectoria. Entonces, son de las que necesito saber la información sí o sí. De los demás son personajes muy, muy secundarios que podemos ir desarrollando todo como toda esta visión de ellos poco a poco. No es necesario tenerlos a la de ella para empezar a escribir, pero de los otros sí. Es decir, no pues, bueno, hay quienes pueden. En mi caso, yo no podría empezar a escribir una historia si no tengo definido a mi protagonista o a mi protagonista. Así que es lo primero que hago, ¿no? Pongo mi protagonista, empiezo a decir, bueno, quiero que sea chico, quiero que sea chica, sus características, sus rasgos, empiezo a pensar su historia, empiezo a generarle su ficha de personaje. ¿Qué incluyo en la ficha de personaje? Esto va a variar dependiendo del tipo de novela que haga. Es decir, si mi novela es de romance, me enfoco más en sus habilidades, en sus características físicas, en sus, por ejemplo, pasatiempos, hobbies, en algo que impacte dentro de la historia, porque al final de cuentas lo que me interesa es generar romance, generar tensión. Por el contrario, si la historia es de fantasía, me enfoco en el simbolismo de su nombre, en el simbolismo que ella carga como personaje, en sus túnicas, en su ropa, en su vestimenta, si tiene algún poder, en su historia, en el trasfondo, en todo esto, ¿no? Va a variar de personaje a personaje. ¿Cuáles son mis básicos en los personajes? O sea, que sea una historia de fantasía, una historia de romance, yo los pongo. Para empezar, pongo una referencia artística del personaje, es decir, busco en Pinterest una imagen que se parezca a mi personaje para tener su físico ahí y no tener que estarlo describiendo. Entonces, busco en Pinterest, saco como la imagen y digo, ah, esta se parece al personaje que quiero, ¿no? Entonces agarro y la pego ahí en mi hojita y pongo nombre del personaje y ya le ponemos, no sé, este, Dorotea Vázquez y ya, edad del personaje y ya, tal, 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 tal. La fecha de nacimiento yo no la veo tan relevante a menos que sea sumamente relevante también en el libro. Sé que hay autoras y autores que se encariñan mucho con los personajes y se saben hasta sus fechas de cumpleaños. La verdad, yo soy pésima madre en eso. Difícilmente me acuerdo de la fecha de cumpleaños de uno de mis personajes, simplemente sé que existen. A veces ni de sus nombres me acuerdo. Con eso les digo todo, soy muy mala con ellos. Pero bueno, retomando con esto, les pongo también su edad, les pongo, por ejemplo, su profesión o a qué se dedican. Es decir, si es un mundo de fantasía, pongo, no sé, a qué se dedica o rango y ya le pongo emperatriz, general, no sé, concubina, etcétera, etcétera. Si es en un mundo normal, pues a qué se dedica estudiante, maestra, docente, capacitador, no sé, cualquier cosa, ¿no? Cuidador, amo de casa, etcétera, etcétera. Y ya una vez que tengo estos perfiles, agrego otros que son un poco más específicos, como este datos extras del personaje, es decir, pequeñas cositas que quiero acordarme. Por ejemplo, tiene la manía de, no sé, comer chocolate cuando está ansioso, o tiene un anillo que le dio su mamá y tiene forma de pajarito, algo así, ¿no? Y también agrego una parte en la que dice datos específicos de la ropa y características físicas específicas. Es decir, como ya tengo una imagen de referencia de mi personaje que se asemeja un poco a cómo lo imagino yo, entonces simplemente me falta escribir características específicas. Es decir, si yo puse en Pinterest una imagen de, no sé, una chica de cabello corto y me sale una imagen que es más o menos parecida al personaje que yo me imaginé, pero la imagen en Pinterest tiene los ojos rojos y yo me la imaginé con ojos amarillos, pues
no importa, la recorto, la pongo y en datos físicos pongo, en lugar de ojos rojos, como aparece en la imagen, yo me la imagino con ojos amarillos, ojos dorados, algo así. O tiene pecas, o tiene, no sé, entonces ya pongo especificaciones que no se ven en la imagen. Y aparte, en la vestimenta, también en Pinterest, suelo usar para descargar imágenes de ropa que se asemejan a lo que viste usualmente, o algún atuendo que es muy específico que sé que va a tener relevancia en la trama, también lo hago. Es más que nada para guiarme y porque me gusta estar así diseñando cositas de mis personajes. Una vez que hago esto, paso a la cuestión de poner los datos específicos de la ropa, pues ya pondría, ¿no? En caso de que no encuentre, por ejemplo, una armadura así súper detallada como la imagino, puse una imagen de referencia de una armadura, pero la armadura que ella usa es tal, 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 tiene estas características y no sé, está hecha con este material que permite que brille o algo así. Y ya, con eso es como la referencia general de mi ficha de personaje, ¿no? Hay autores que le agregan muchísimos más y pueden encontrar muchos ejemplos de esto en plataformas como Instagram o Pinterest, también inclusive dentro de la misma web de los buscadores como Chrome, Brave. Hay páginas o blogs de personas que se dedican a ser auxiliares de autores y encuentran mucho material que les sirve también para hacer sus fichas de personaje. Pero les digo, estos son mis básicos que yo hago dentro de mis fichas porque en general luego viene la parte en la que trabajo también historia del personaje. Y en esta sección de historia del personaje es donde ya pongo yo todo, es decir, hice mi ficha inicial y ya luego pongo, ¿no? Historia del personaje. Y aquí voy a escribir todo lo que yo sé de este personaje, así sea con spoilers, todo lo que yo sé, porque al final de cuentas estas fichas son para mí. Ya más adelante, si quieren saber cómo hago las fichas de promoción para mis historias, pues ya podemos hacerlas también, ¿no? Pero esta es para nosotros, para empezar a armar la historia. Entonces, tenemos que ponemos historia del personaje y vamos a poner todo lo que conocemos de ese personaje. Por ejemplo, yo tengo, no sé, a Harry Potter habíamos tomado. ¿Qué sé de Harry Potter, no? No, pues Harry Potter era un niño, hijo de mago, sus papás lamentablemente pues se fueron de este plano existencial por la culpa de tal, 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 vivió sus años de infancia con sus tíos no tenían magia, lo maltrataban, vivieron a la cena y pongo todo, o sea, pondría yo toda la historia de Harry Potter, es decir, después a los 11 años recibe su carta en Hogwarts, se va a Hogwarts, se vuelve un poder prodigio, descubre que es un chico famoso del mundo mágico porque sobrevivió a una maldición. No digo la otra palabra porque no sé si es censurada y ya, ¿no? Armo esa escaleta, pongo también sus mejores amigos son Ron y Hermione, conoce a ambos en el primer año, a partir de ahí suceden muchas cosas que lo hacen a él irse dando cuenta de que la guerra todavía no acaba, tal, 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 puntos relevantes, tiene después en tercer año descubre que su padre no está vivo, lo ayuda a escapar, de ahí recibe una escoba, etcétera, etcétera. Entonces yo describiría todos los puntos claves de toda la historia de Harry Potter, desde el libro 1 hasta el libro 7, en esa cuestión de historia de mi personaje. Poniendo ahora de ejemplo un personaje creado, ¿no? Pongamos, no sé, a Juan Gómez, ¿no? Juan Gómez es un niño que crece en una familia muy acomodada, sus padres son, no sé, licenciados, él estudia en el Tecnológico de Monterrey, que es una escuela aquí famosa en México, digamos que sus amigos son tal y tal y tal, y ahí conoce, no sé, a un millonario que viene de Canadá. Entonces empiezan a entablar un romance, al final este romance no funciona y a partir de aquí es donde empieza la historia. La historia arranca cuando mi personaje es dejado por este millonario y entonces él entra a un bar y en este bar conoce a un tatuador. Entonces el tatuador le pone un tatuaje, pero no se dan cuenta que están unidos por un hilo rojo y empieza a haber como mucho contacto entre ellos y bla, 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 bla. Si se dan cuenta, empecé a describir la historia de mi personaje desde antes que empezara la historia hasta cómo empieza la historia y también voy a poner el después de la historia, es decir, cómo termina, si hay incluso qué pasa después, etcétera, etcétera, porque todo este material me sirve a mí como autor para ubicar a mi personaje. Y por lo mismo que es un poco tardado hacer la historia de personaje, es que solamente agarramos de los personajes más importantes. Al resto de personajes solamente podemos hacerle la ficha inicial, que es la que incluía el nombre, la edad, la ocupación, los rasgos, etcétera, etcétera. Y con eso tenemos, ¿no? Pero a quien sí hay que hacer toda esta estructura mínimo es el protagonista. Y si tiene un coprotagonista, también a su coprotagonista. Entonces, bueno, una vez que tenemos estas fichas armadas, ya podemos dar el paso siguiente
Aquí depende mucho de la historia también. Usualmente a veces empiezo a escribir desde este punto y a veces lo que hago es planear. La siguiente etapa de planeación incluye planear ya de forma más precisa y detallada cada capítulo. ¿Y cómo funciona esto? Después de la planeación general viene la planeación específica. Entonces el orden sería, ¿no? Nuestra hoja de inicio con los datos del proyecto y el tiempo de duración, etcétera, etcétera. Luego vendría la planeación general, las fichas de personaje y nuestra, como planeación específica. En la cuestión de las fichas, también cabe mencionar que si es un mundo fantasioso, yo también pongo fichas de las criaturas mágicas. Entonces, las fichas de las criaturas mágicas igual tienen su referencia visual, sus características, sus poderes, si tienen algo en específico que las destaca, igual lo agrego. E inclusive cuando es un mundo de fantasía, también pongo lo que son fichas de como de los lugares. Entonces, por ejemplo, si hay un castillo, que pongámosle el castillo de cristal, ¿no? Pongo referencias de cómo me imagino el castillo de cristal, pongo referencias de cómo lo visualizo, pongo la referencia de que quiénes habitan ahí, cómo es la construcción, cuántos pisos tiene, por qué es importante, etcétera, etcétera. Y por último, hago un mapa. Este mapa lo suelo hacer específicamente para cuestiones de fantasía y lo hago en físico. Ustedes igual pueden decidir si hacerlo a mano o hacerlo en digital, ¿no? Aquí ya depende de las posibilidades y también de cada uno cómo se sienta más cómodo. A veces yo lo dibujo hasta en una servilleta. Entonces, por ejemplo, si me agarra la idea, no sé, en la escuela yo estoy desayunando, agarro la servilleta más cercana y ahí mismo lo dibujo. A veces lo dibujo, no sé, en mi libreta de notitas, en mi libreta de tareas, en donde caiga. Si tengo más oportunidad, pues ya lo hago con más detalle en la tablet, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes siéntanse libres de hacer este mapa donde ustedes puedan. El punto de este mapa no es tanto vender todavía la historia, entonces nos podemos permitir hacer muchísimos bocetos de un mismo mapa, de una ciudad, etcétera, etcétera. El punto es ayudarnos a nosotros y podemos hacer este mapa de tal forma que nosotros lo entendamos. Entonces, aún tenemos esa libertad de hacerlo quizá un poquito más sucio, de hacer muchos bocetos y de que funcione en un lugar que podamos verlo nosotros, es decir, en una libreta, en digital, donde ustedes se acomoden, ¿no? Y ya una vez que esté este mapa, pues sí pasamos a la planeación específica de la historia. ¿Qué hago yo en la planeación específica de la historia? Bueno, en esta etapa de la planeación específica es más que nada para aprovechar esa planeación general que ya habíamos hecho y dividirla por capítulos. Entonces, desde un principio, muchas veces yo ya sé cuántos capítulos me va a llevar una historia porque ya hice mi planeación detallada de qué quiero que ocurra en cada capítulo y por ende cuántos arcos va a tener, cuál va a ser el desarrollo. Sí me pasa que después a veces modifico, quito, cambio capítulos, pero son dos, tres, no son secciones muy grandes porque la ventaja de tener la planeación detallada es que desde el principio puedes ver qué funciona y qué no. Entonces, ¿cómo hago esta planeación detallada? La puedo hacer de dos maneras. La primera es empezar a escribir toda la historia, ahora sí detallada, sin dividirla. ¿A qué me refiero sin dividirla? Es decir, puedo empezar, ¿no? Un día la protagonista Ana estaba caminando de regreso a casa, estaba muy triste porque había reprobado su examen más importante de ingreso a la universidad, entonces obviamente no sabía cómo afrontar eso. Cuando de repente no se da cuenta, va cruzando la calle y un carro se la lleva, ¿no? Ella empieza a tener muchos pensamientos de remordimiento porque pues siente que no cumplió lo que tenía que cumplir en vida y empieza a reprocharse muchas cosas. De repente, cuando despierta, está de nuevo en un lugar blanco y está recostada. Es un pabellón, ¿no? Entonces ella se despierta y en eso aparece una chica que trae una vestimenta medieval. Ella se sorprende un poco y dice así como de, ¿qué onda? Me trajeron a una clínica de medicina naturista y poco a poco empieza a darse cuenta que está dentro de un mundo de fantasía. Entonces es algo muy detallado y si se dieron cuenta, sí, o sea, no hay nada de pausas. Esa es la primera forma en la que yo detallo toda mi historia, de inicio a final. Esto no sale
muchas veces en un solo día. Entonces a veces me tomo 2, 3 días, una semana en terminar esta planeación porque es decir, ok, ya hice una, pero no me gustó, quiero cambiarla aquí, quiero cambiarla acá. Hasta que esa planeación no esté lista, no empiezo a escribir muchas veces. Entonces ocurre justamente que me puedo permitir tomarme varios días para asegurarme que esta planeación plasme realmente lo que quiero de mi historia, lo que quiero trabajar de ella. Y la segunda forma de hacerlo es ya irla dividiendo por capítulos. ¿Cómo me funciona esto? Es decir, pongo prólogo. Eh, Hace 1000 años había, no sé, dos inmortales que juraron que le darían un deseo a la persona que los necesitara cuando, no sé, el mundo estuviera en peligro, ¿no? Y ya, ahí se acaba. Y luego pongo capítulo 1. Mi protagonista sale de su escuela luego de haber recibido una mala noticia y va caminando por la calle. Cuando está caminando por la calle, un camión la arrolla. Fin del capítulo 1. Capítulo 2. Mi protagonista despierta en medio de un lugar muy blanco y descubre que está en un pabellón. Y lo primero que piensa es que está en el hospital, no sé, naturista, un hospital tradicional, pero descubre que en realidad transmigró a otro mundo y ahora es una princesa legendaria. Fin del capítulo 2. Capítulo 3. Mientras está intentando recuperarse del susto, no sé, llega el emperador y le dice, ¿sabes qué? Tienes que escoger y tienes que casarte. Pero ella dice así como de que acabo de revivir y ya me quieren casar. Entonces esa es la diferencia entre una estructura y la otra. La primera estructura, escribo todo de corrido, de jalón, y viene la historia así, pero no tiene señalamientos. Aquí, ¿cómo ponemos los señalamientos? Bueno, una vez que ya escribí toda la historia y que yo ya quedé convencida con la historia y cómo la trabajé, empiezo a dividir, ¿no? Y ya veo dónde es que queda más o menos la separación. Entonces, esto tú te vas dando cuenta. Si pusieras toda como que el bonche, vas diciendo, oh no, aquí puedo cortarle, aquí puede ser el capítulo 1, esto puede ser el capítulo 2, y ya eso lo haces después cuando ya tienes toda la historia y te permite, la ventaja es que te permite darte como un recorrido por toda la historia que ya vas a trabajar. Tienes toda la visión general y ya puedes ir cortando los tramitos específicos que vas a ir escribiendo poco a poquito. En cambio, el otro, lo que te facilita es que desde el inicio ya puedes ir trabajando capítulo por capítulo y dependiendo del capítulo anterior vas sacando el nuevo capítulo, ¿no? La planeación, cómo la vas a ir haciendo, etcétera, etcétera. Y también, por ejemplo, te es más fácil porque si dices, este capítulo no me convenció, ya cortas ese capítulo así conforme vas escribiendo tu planeación y lo modificas o luego dices, este capítulo quedó muy largo y ya lo puedes alargar. Te permite hacer la estructura un poco más dinámica y la otra te permite hacer una estructura sin tantos cambios, porque el cambio lo haces cuando lo estás escribiendo y en cambio en la segunda, que es hacerlo ya por capítulos, pues es un poquito más difícil, porque si te equivocaste en el capítulo hay que volver a hacerlo y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que ya tienes esta planeación, es ahora sí donde arranca el proceso de escritura. Que bueno, para irlo hablando más a detalle, lo dejaremos para el segundo capítulo de el laboratorio de historias. De momento quedaría solamente la parte de la planeación, que lo dejemos hasta aquí, hasta acabar con la planeación específica, que sería lo último con lo que yo trabajo antes de empezar ahora sí el proceso de ponerme a escribir. También está en simultáneo con esta planeación de escritura viene la planeación de mis tiempos y horarios, pero eso igual podemos verlo en el siguiente capítulo para que esto no quede tan, tan, tan largo y no se aburran demasiado. Lo dejamos hasta aquí y si llegaran a tener alguna duda en relación a cualquiera de los segmentos de este podcast, alguna duda específica, algo que les haya salido, que quieran que les comparte ejemplos, plantillas, pueden ya, como había comentado, escribirme por TikTok, por Instagram, por WhatsApp o unirse a través de los enlaces que encuentran en cualquiera de esas dos plataformas al canal que compartimos en WhatsApp, donde estamos subiendo información y está un canal abierto para que ustedes puedan justamente comentar sus dudas, hablar de lo que necesiten hablar, tanto de literatura, de sus historias, de ustedes, de mis historias mías, para apoyarnos, porque pues aquí estamos para darnos la mano entre todas. Así que bueno, ahí queda también esa opción y dejaríamos este episodio hasta acá. Espero que les haya sido de utilidad, espero que puedan recopilar algo que les sirva a ustedes a escribir y que también se animen a hacer su propia historia. Más adelante ya estaremos viendo trabajar una de estas historias en formato de live para que puedan ustedes
también llevar un ejemplo más práctico y que sea visual a la vez. Y bueno, ese sería el episodio 3 de su podcast de confianza, Literatura para Llevar. Yo soy Vale y como ya había dicho anteriormente, me encuentran en las plataformas como Vale Gemina, a excepción de Instagram, donde me encuentran como Vale Gemina 513. Así que bueno, espero hayan disfrutado de este episodio, que les haya sido útil y nos vemos en el siguiente episodio con una entrevista a otro autor súper interesante que yo también les estaré compartiendo por nuestro canal. Así que muchas gracias por escucharme, por regalarme de su tiempo y nos vemos. Bye bye.